Muy buenos días para todos. Bienvenidos al lanzamiento de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad. Una estrategia que está liderada por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad y la Fundación Saldarriaga Concha. Mi nombre es Paula Andrea Cárdenas Prieto, soy la coordinadora del equipo de educación del Instituto Nacional para Ciegos INSI y representante por el INSI en la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad. Es muy importante para nosotros saber de dónde nos acompañan. Por lo tanto, los invitamos a que a través del chat escriban el nombre de la institución de educación superior, la sede y de qué región pertenece. Para optimizar el desarrollo de este encuentro, les agradecemos mantener los micrófonos y las cámaras desactivadas. También pues les informo a todos los asistentes que esta sesión está siendo grabada. Pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales las vamos a responder al final del encuentro. Y no olviden, por favor, diligenciar el formulario de asistencia, que a partir de ahora y en varios momentos de la sesión lo estaremos compartiendo por el chat. Hoy, en este lanzamiento, estamos acompañando varias personas el encuentro. En primer lugar, Roxana Cuervo, quien es la coordinadora de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha, quien dará la bienvenida y presentará la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva, con énfasis en discapacidad. Seguido estará acompañándonos Álvaro Valderrama, quien es el coordinador del equipo de fortalecimiento estratégico de las instituciones de educación superior y realizará un breve contexto de la educación superior inclusiva en Colombia con énfasis en discapacidad. Y finalmente nos acompaña Luz Daria Estepa de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de la Superior, también del Ministerio de Educación Nacional. Ella tendrá el espacio de conclusiones y cierre. Antes de Del proyecto. iniciar, Anderson Henao, director para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Trabajo. Por favor, podemos silenciar los micrófonos. Gracias. Les decía que antes de iniciar, Anderson Henao, el director para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, nos dará un saludo. Adelante, Anderson. Colegas, muy buenos días. Quisiera saber aparezco en la pantalla y si me están escuchando. Sí, Me confirman. señor. Ok, perfecto. ¿Y me están viendo también o no? Sí, señor. Ok, perfecto. No, colegas, muchísimas gracias. Un saludo muy especial al Ministerio de Educación Nacional, a mis colegas servidores y servidoras públicas del Instituto Nacional para Ciegos, por supuesto, de la Fundación Saldarriaga Concha. Un saludo muy especial a las directivas, profesores, profesoras de la Red Colombiana de... Anderson, creo que te quedaste sin para... audio. Ay, no me digas, no me digas. Ahí, ¿qué tal? Adelante, Sí, sí. ahí me escuchan. Ok. Sí, Sí, sí. Ok, no, estaba saludando este espacio, estos diálogos, colegas. Es una prioridad para la población con discapacidad. Es una prioridad para la población con discapacidad su profesionalización. El Ministerio de Igualdad y Equidad ha planteado también unas alianzas con el Ministerio de Educación Nacional que están plasmadas en el artículo 130 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, un asunto que hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, con nuestro colega Álvaro y un trabajo que han ido liderando Diana María Grijalva de la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo quiero anunciar dos cosas muy concretas para no quitarles tiempo. Primero,
nosotros hemos puesto en nuestro proyecto de inversión 2025 recursos para la implementación de ese artículo 130. Yo quiero que eso lo tengan ustedes muy claro y lo tengan en el panorama. Tenemos un recurso destinado para la implementación del artículo 130 y estamos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional para crear ese programa que nos obliga a ese artículo 130 para el acompañamiento tanto de los procesos de admisión, permanencia de egreso de los estudiantes con discapacidad. Estamos trabajando en ello y esperamos muy pronto poner en marcha la creación de, digamos, la implementación de ese programa, porque desde el año anterior, con el apoyo del ICETEX, con el apoyo del Ministerio de Educación, del INSI, del INSOR, venimos ya trabajando en la estructuración de ese programa. La Red Colombiana, por supuesto, también ha hecho parte con sus aportes, digamos, para identificar qué es lo que necesita la universidad en Colombia para potenciar justamente la educación inclusiva o la educación superior donde estemos las personas con discapacidad. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que con el ICETEX, firmamos un contrato para la creación de un fondo o del fondo Edu Mini Igualdad. Es un fondo con recursos para la condonación de créditos para estudiantes con discapacidad y población LGTBI. Nuestra Dirección de Población LGTBI del Ministerio de Igualdad y Equidad. Tenemos en ese sentido ya un recurso en el ICETEX, para financiar créditos, tanto que permitan, digamos, la sostenibilidad de las y los estudiantes con discapacidad, como el pago de matrículas en universidades, digamos, privadas. Esto lo vamos a estar anunciando en muy pocos días. Vamos a estar abriendo la convocatoria de la mano con el ICETEX para que los estudiantes tengan otras alternativas también y otras posibilidades de acceder a créditos condonables para la formación profesional. Entonces, colegas, desde el Ministerio de Igualdad y Equidad hay un compromiso puesto sobre la mesa para cerrar brechas de inequidad y desigualdad en el acceso a la educación superior. Tenemos, vuelvo y repito, unos recursos asignados, pero necesitamos el apoyo de la red, necesitamos el apoyo de las instituciones y de entidades como el Ministerio de Educación, como lo hemos venido trabajando, para sacar adelante este año ese programa. Les deseo muchos éxitos en estos diálogos. Em, Saludo de nuevo a las entidades que nos acompañan y a las universidades que están aquí y que sepan que tenemos el compromiso de promover la educación superior de personas con discapacidad desde el Ministerio de Igualdad y Equidad. Un saludo muy especial y éxitos en esta jornada. Francisco José de Caldas, Universidad del Meta, las unidades tecnológicas. Ya. Muchas gracias, Anderson, por el saludo que nos acabas de brindar y por la información tan importante que nos das para que la población con discapacidad pueda acceder a la educación superior. Bueno, y antes de iniciar con los ponentes, me gustaría mencionar algunas de las universidades que nos acompañan en este lanzamiento: Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria de Bello, el Centro Acacia Universidad Distrital, la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad del Meta, las unidades tecnológicas de Santander. Les saluda, bueno,
Universidad Autónoma de Manizales, Politécnico Gran Colombiano, la Fundación Universitaria del Oriente, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, Uniminuto, Universidad de Córdoba, Corporación Universitaria de Sabaneta, Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Occidente, Corporación Universitaria Taller 5, y sé que son muchísimas más, se me escapan, pero pues quisiera darles las gracias por su asistencia y participación en este evento. En ese sentido, ahora sí le doy la bienvenida a la primer ponente, que es Rosana Cuervo. Adelante, por favor. Hola, ahí me escuchan bien. Por favor, me confirman. Sí, perfecto. Bueno, y la presentación, me informan, por favor, si se escucha perfectamente. Te escuchamos y te vemos bien, Rosana. Listo. Entonces, si te parece, voy a pedirles, por favor, si me apoyas con pasando la presentación, dado que no sé por qué no me deja pasar la presentación. ¿Te parece? Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a este lanzamiento, que es un espacio realmente muy especial. Esto ha sido un ejercicio de varios aliados y bueno, queremos darle la bienvenida. Es un honor para la Fundación Saldarriaga Concha y nuestros aliados, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, a la Red Colombiana de Universidades para la discapacidad, pues darle la bienvenida al lanzamiento de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad, como parte de nuestro compromiso para fortalecer la gestión de la educación inclusiva en el país. El día de hoy queremos invitarlos a transformar nuestras instituciones de educación superior en espacios más equitativos, más inclusivos y accesibles para todos. Y como siempre, les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que se está enviando por el chat permanentemente. En este momento tenemos un poco más de, si no estoy mal, un poco más de 150 personas ya registradas en la asistencia. Entonces queremos recordarles, por favor, que hagan uso de la inscripción. Entonces, bueno, contarles un poco que esta estrategia de diálogos para potenciar la educación superior inclusiva en discapacidad, o haciendo énfasis en discapacidad, es la primera ruta de fortalecimiento para la gestión de la educación superior inclusiva en el país, y es la materialización de una alianza que se compromete con la garantía de trayectorias educativas continuas, completas y de calidad. Esta ruta busca fortalecer un ecosistema para la gestión de la educación inclusiva en educación a través de diversas estrategias que hemos ido desarrollando en el marco de varios procesos de fortalecimiento en todos los niveles, desde educación inicial hasta la educación básica y educación media, y por eso hoy tenemos una gran tarea para trabajar por una educación superior que garantice las trayectorias educativas completas. Entonces, bajo ese contexto, hoy Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva es una alianza con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Igualdad y Equidad y sus entidades adscritas, entre ellas el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y el Instituto Nacional para Sordos, el INSOR, y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, que actualmente la conforman un poco más de 72 universidades del país, y desde luego pues la Fundación Saldarriaga. Y pues vamos a empezar un poco contándoles la estrategia, de qué compone esta estrategia de diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad. Primero, contarles que es una estrategia que forma parte de una ruta de fortalecimiento para la gestión de la educación inclusiva. Esta estrategia está diseñada para fomentar el liderazgo de todas las instituciones de educación superior del país en la gestión de la educación superior inclusiva, con énfasis en los estudiantes con discapacidad. Esta primera fase contará con una serie de 10 webinars con expertos nacionales e internacionales. Entonces, aquí un poco les queremos compartir
esta agenda de fortalecimiento que inicia el día de hoy, marzo 6, y finalizará en mayo 22. Siempre nos encontraremos los jueves, a excepción de Semana Santa, para que ustedes puedan programarse en el marco de esta ruta de fortalecimiento. Y esta agenda fue generada a través de consultas con más de 72 instituciones de educación superior del país sobre temas de alta prioridad para la gestión institucional en atención a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Entonces, importante, todo lo que vamos a ir colocando en pantalla lo vamos a ir describiendo. Entonces, vamos a tener en nuestro primer webinar, que inicia hoy, un espacio para hablar sobre educación superior inclusiva en Colombia con énfasis en discapacidad. El espacio número 2, que será el webinar de la siguiente semana, hablaremos sobre acceso y caracterización de estudiantes con discapacidad en la educación superior. El webinar número 3 hablaremos sobre el papel de la universidad en la construcción de sistemas educativos inclusivos. El webinar número 4 hablaremos sobre el diseño y evaluación de políticas en la educación superior inclusiva. Webinar número 5, diseño universal para el aprendizaje y diseño universal instruccional en la educación superior, que vamos a contar con uno de los grandes íconos del diseño universidad a nivel del mundo. El webinar número 6 tendremos tecnologías accesibles de la educación superior. El webinar 7, sistemas de apoyo para la inclusión en la educación superior. El webinar número 8, aseguramiento de la calidad y educación superior inclusiva, que este es un tema transversal de la calidad en la educación superior en el país, no como un tema, sino verlo de manera transversal. En el webinar 9 hablaremos sobre la evaluación de los aprendizajes en la educación superior inclusiva y finalmente cerraremos con un tema importante sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad desde la universidad. Entonces, como ven, es toda la trayectoria desde el acceso hasta el vínculo laboral que debemos garantizar y generar en el proceso de atención a todos nuestros estudiantes, sin excepción. Al final de cada webinar, para tenerlo en cuenta, los participantes recibirán un reto práctico para implementar en sus instituciones educativas, asegurando el aprendizaje progresivo y contextualizado y culminando con una ruta general de la gestión inclusiva. Importante, ¿quiénes participan? ¿A quién está dirigida la estrategia? Creo que algo se ve allí. Esta iniciativa está dirigida a los equipos líderes de diferentes áreas, curricular, pedagógica, del aprendizaje, investigación, bienestar universitario, extensión, egresados, aseguramiento de la calidad, registro y matrícula, entre otros, que hagan parte de la gestión inclusiva de las instituciones, entre otros, de manera que se aseguren procesos de gestión para la educación inclusiva con énfasis en discapacidad. El propósito es promover una colaboración efectiva para construir comunidades educativas inclusivas. Esa es nuestra tarea. Importante, y es este ejercicio de cuándo se realizarán los webinars, como les comentaba, son eventos cerrados y realizados a través de la plataforma Zoom, por lo que les pedimos nunca compartir su enlace de acceso, porque es personal y es intransferible. Por ello, cada directivo, cada líder que inscribió a su equipo de gestión entre 5 y 8 personas, con mínimo de 2 o 3 directivos o tomadores de decisiones, deben tener esto en cuenta para no, digamos, distribuirlo en varias personas, porque de alguna manera esperamos tener una trazabilidad de la estrategia y garantizar la participación de ustedes como líderes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y es importante garantizar que el equipo líder complete el ciclo completo de fortalecimiento. Después de cada evento, se subirá la transmisión por los canales oficiales de la Fundación Saldarriaga Concha en YouTube y en Facebook, así como en diferentes espacios de transmisión de los aliados de la estrategia. Asimismo, posterior a cada evento, los participantes recibirán un boletín de resumen del espacio con las ideas principales del webinar y las preguntas frecuentes respondidas por los mismos ponentes.
Recuerden diligenciar el formulario de asistencia que nos han ido compartiendo a través del chat para la emisión de la certificación tanto de sus instituciones como de sus equipos. En este momento es importante tener en cuenta que tenemos un poco más de 400 personas conectadas y tenemos 200 personas inscritas para este espacio. Entonces, aún tenemos personas que hace falta que se puedan registrar al espacio. Para iniciar, pues queremos hacerles una pregunta que la idea es que las universidades puedan ir respondiendo a partir de este espacio y es ¿por qué fortalecer la gestión de la educación superior inclusiva? Entonces, esa es la primera pregunta que queremos hacer en este espacio. Y a partir de esa pregunta queremos motivar la participación en el chat de ustedes, que nos puedan contar un poco por qué es importante fortalecer la gestión de la educación superior inclusiva. Entonces, les vamos a dar 1 o 2 minutos para que puedan responder esta pregunta. Seguramente hay personas con equipos ya conectados y en esa medida, pues esperamos que ustedes nos puedan ir respondiendo esta pregunta. Listo. Creo que ahora sí, estoy habilitado, listo. Muy bien. Listo. Entonces, bajo ese ejercicio, permítanme un momento que ahora se me fue la conexión de... Listo, creo que ahora sí se ve. Listo. Entonces, ¿por qué fortalecer la gestión de la educación superior inclusiva? Entonces, voy a ir pasando aquí la presentación. Creo que ya no me deja pasar. ¿Me deja pasar? No. Listo, ya. Muchas gracias. Listo. ¿Por qué fortalecer la gestión de la educación superior? Entonces, aquí nuestra tarea en el marco de la gestión de la educación superior inclusiva permite asegurar procesos de mejoramiento continuo en el diseño, la implementación, el monitoreo y el seguimiento de políticas, planes y programas para garantizar la educación para todas las personas sin excepción. Y eso se traduce un poco en que la educación inclusiva permite a las instituciones de educación superior transformarse en espacios donde las políticas, las culturas y las prácticas eliminen barreras para el aprendizaje y la participación. Y esta gestión busca no dejar a nadie atrás. Bajo ese panorama, ¿por qué es importante la gestión en la educación superior inclusiva haciendo énfasis en discapacidad que hoy nos convoca? Y pues digamos que en ese ejercicio el fortalecimiento de la gestión en educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad es fundamental para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas completas, continuas y de calidad de las personas con discapacidad. Y hoy queremos darles unos datos de interés, 3 datos de interés, y es por qué fortalecer esa gestión. Y bueno, parte de nuestro proceso de gestión es importante saber de datos, conocer los datos, y aquí queremos compartirles estos datos en el marco de un proceso que hemos ido indagando en la alianza y tenemos, digamos que a partir del Observatorio de Trayectorias Educativas del Ministerio de Educación Nacional, del informe de la educación inclusiva, el reto de la política de educación inclusiva realizado por la Fundación Saldarriaga Concha y el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, entre otros, encontramos 3 datos de interés. Uno de ellos es que realmente las personas con discapacidad tienden a registrar menor escolaridad que las personas sin discapacidad. ¿Esto a qué se traduce? Que de cada 100 personas con discapacidad, 16 no tienen ningún nivel educativo. Es decir, no sabemos ni siquiera si accede
al proceso educativo desde la educación inicial o no termina ningún nivel. Y aquí tenemos digamos, otro dato, y es que de cada 100, 2 personas sin discapacidad no tienen ningún nivel educativo. Entonces hay una brecha interesante, retadora como país, en la cual tenemos que ir asegurando que tengamos cada vez trayectorias educativas mucho más complejas. Y otro dato de interés es que el 55% de las personas con discapacidad reportan como máximo nivel educativo la educación primaria. Entonces, eso tiene que ver con que muchos momentos de la trayectoria tienen diferentes limitantes, diferentes barreras que condicionan o de alguna manera llevan a que las personas con discapacidad que deberían tener un nivel, digamos, continuo en la educación, pues el 55% de ellas reporten un nivel de educación primaria. Entonces aquí tenemos un reto muy grande. Por otro lado, si ustedes, digamos, yo voy a ir explicando esta presentación, esta imagen. Aquí hay unas barras de color azul y otras barras de color naranja. Las barras de color azul hablan de las personas con discapacidad y las de naranja son las personas sin discapacidad. Pero aquí yo me quiero centrar en que nosotros como país, en términos de la trayectoria educativa, realmente la trayectoria cada vez es menor cuando hablamos de las personas con y sin discapacidad, que eso es bien interesante. Pero cuando nos ubicamos en educación superior, que implica educación técnica, tecnológica, universitaria y posgrado, suman el 17%. Entonces, en comparativa, digamos que las personas sin discapacidad están un poco más del 23-25%. ¿Esto qué implica? Definitivamente ir bajando y ampliando ese embudo que tenemos en la educación superior. Y cuando hablamos de las personas con discapacidad, el reto es mayor. Y bueno, este es uno de los grandes retos que tenemos, uno de los grandes datos que tenemos, y es que según la encuesta nacional de calidad de vida del 2020, que es la última, 17 de cada 100 personas alcanzan la educación superior, mientras aquí hablamos de que de cada 100, 24 personas sin discapacidad alcanzan estos niveles. Y bueno, conforme con la gran encuesta integrada de hogares del 2021, solo el 2% de las personas con discapacidad entre los 18 y 54 años en contextos rurales logran los niveles educativos universitarios, ya sea en pregrado o en posgrado. Y bueno, en ese ejercicio pues tenemos hoy un invitado muy especial que es Álvaro Valderrama del Ministerio de Educación Nacional, quien nos va a contar bajo esos datos, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos retos que tenemos como país en las trayectorias educativas completas, continuas y de calidad de todos nuestros estudiantes, sin excepción. Hoy queremos hacer un énfasis en las personas con discapacidad. Y por eso, pues, hoy queremos invitarlo y pues Álvaro, que es coordinador del equipo de fortalecimiento estratégico de las instituciones de educación superior del Ministerio, seguramente nos tiene mucho que contar. Entonces, Álvaro, bienvenido a este espacio y bueno, adelante. Muchas gracias, Rosana. Entonces, bueno, como bien lo ha estado anunciando Rosana, pues creemos que el trabajar hoy en estos encuentros, que hoy apenas es el primero, y como verán, pues hemos tenido algunas pequeñas fallitas que seguramente para nuestro siguiente webinar lo vamos a corregir y va a ser mucho más fluido. Pero pues en este momento, como bien lo dijo Rosana, es muy importante que aprovechando este encuentro ya tenemos más de 450 personas conectadas en nuestro webinar. Como vieron, pues está presente el Ministerio de Igualdad y Equidad, donde Anderson nos hace pues obviamente unos anuncios muy importantes que ya los hemos hecho en otros espacios también, que hemos tenido oportunidad con la red, con la Fundación Saldarriaga Concha de compartir, y es que estamos trabajando por el programa precisamente de inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior. Es un reto grande, importante que nos ha impuesto pues, el Plan Nacional de Desarrollo,
y en la espera de trabajar para que prontamente podamos digamos, mostrar la luz pública ya cuál va a ser el programa y qué va a cobijar exactamente. Por ahora, pues tenemos que resaltar entonces que ahora vamos a hablar de la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad o en las personas con discapacidad en el país. Si me ayudas con la presentación. Perdona, vamos pasando, adelantando. Sí, dale. Entonces yo creo que es importante destacar que la educación es un derecho fundamental, como se ha ya descrito ampliamente. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional ha venido trabajando porque la educación superior también sea contemplada y tenida como un derecho en las varias reformas que ha presentado ante el Congreso, donde queremos precisamente la educación superior como un derecho. Pero también tenemos en cuenta que este es un pilar fundamental para el desarrollo y que logremos una sociedad pues mucho más equitativa y justa. La inclusión en Colombia en la educación superior de las personas con discapacidad, pues no es un secreto que ha sido pues una estrategia y un trabajo muy clave, no solamente del gobierno nacional, sino también de las instituciones de quienes hemos obviamente encontrado gran receptividad pues en este trabajo. Por eso pues aquí vamos en esta corta ponencia, vamos a tratar de indicar algunos puntos de la situación actual de esa educación superior e inclusiva para las personas con discapacidad, como sus antecedentes sociales y normativos, y lo mismo pues aquellas estrategias que se han implementado y los principales desafíos, sobre todo, qué nos espera pues de aquí en adelante. En cuanto a los antecedentes normales, sociales y normativos, podríamos decir que estamos hablando que arrancamos obviamente desde la Constitución Nacional, que sabemos que es nuestra carta de navegación principal, en donde destacamos aquí 4 artículos de esa Constitución que nos dicen exactamente la importancia o la necesidad de mantener que el Estado adelante precisamente esa política en cuanto a la educación inclusiva, porque nos dice que la educación es un derecho de todas las personas y destaca a las personas precisamente con discapacidad o con alguna situación particular. Asimismo, nos dice que el Estado debe adelantar la política para que esas personas puedan ser incluidas dentro del sistema educativo colombiano y que la educación de personas con discapacidad, pues la Constitución habla con limitaciones, debe ser una prioridad del Estado. Por eso traemos, digamos, como resaltamos esos 4 artículos. Posteriormente, pues obviamente tenemos la Ley 115 del 94, pues básicamente que es nuestra Ley General de Educación, ¿sí? Donde pues habla también de que las personas con limitaciones físicas y sensoriales o con capacidades incluso intelectuales o excepcionales hacen parte integral de ese sistema educativo al cual nos dice la Constitución que el Estado debe siempre propender por proteger. Tenemos, obviamente, ya posteriormente la adopción en Colombia de precisamente los derechos de las personas con discapacidad, que eso se logró en el 2006, en el 2007 mediante la ley 1145, ¿sí? Por el cual se crea el Sistema Nacional de Discapacidad y precisamente se adopta esta convención de la ONU. Siguiente, por favor. Posteriormente podemos citar otras leyes como la 1346 del 2009 o la ley estatutaria 1668 para garantizar precisamente y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Se incluyen todas estas medidas, digamos, de medidas afirmativas en favor de estas personas. Y con base en esto, en el mismo 2013, desde el Ministerio se publica o se expide lo que nosotros llamamos la Política de Educación Superior Inclusiva, que arranca con esos lineamientos que se dieron en el 2013 en torno a la educación superior inclusiva, aclarando que esta no es, y valga la redundancia, de forma exclusiva para las personas con discapacidad, porque aquí se incluyen otros grupos poblacionales, pero sí hay una parte especial para las personas con discapacidad. Posteriormente, en 2018, se complementa un poco estos lineamientos para conformar la política con la expedición de 2 documentos que creo que la gran mayoría de ustedes conocen,
que son precisamente esos lineamientos para adoptar la política de género en los lineamientos y el reconocido en el sector que es el índice de inclusión en la educación superior que se publicó en el 2018 y que hoy muchas instituciones vienen aplicando. En el 2017, pues nuestro decreto 1421 básicamente que reglamenta esta educación inclusiva y aunque que es un tema que siempre ha generado tensión, sobre todo hacia la educación superior, se dice que hace referencia a la educación básica y primaria, es importante que, como bien lo mencionó Rosana en su intervención, tenemos que hablar de precisamente una trayectoria educativa completa. Y nos referimos, por ejemplo, en algunas preocupaciones que hay en instituciones sobre la implementación de los PIAR, que porque se anuncia que son obligatorios para básica y primaria, pero que en superior no son obligatorios, lo cual no es tan cierto. Desde el Ministerio venimos trabajando para que las instituciones de educación superior se concienticen de esto y empiecen a trabajar precisamente por implementar esos PIAR al interior, porque lo decimos en muchos conversatorios, en muchas intervenciones, no tiene sentido que si el estudiante viene ya en su básica y en su primaria con planes precisamente individuales de ajustes razonables, cuando llegue a la superior se pierdan precisamente esos ajustes. Entonces hay que seguir trabajando fuertemente con ustedes, instituciones de educación superior, para que lo logremos y la trayectoria educativa completa sea una realidad. Simplemente, digamos, a manera de dónde viene, por lo menos desde el Ministerio, la educación superior inclusiva, pues por allá en el 2015, cuando arranca en Incheon, pues esa asamblea precisamente de la educación que deviene precisamente en los famosos ODS, ¿cierto? O Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando una agenda de educación hacia el 2030, o sea, todavía estamos a 5 años de cumplir esta meta, porque lo que se busca es que esa educación inclusiva sea equitativa y de calidad, precisamente porque lo que busca es un aprendizaje para la vida para todos. A nosotros, en el tema de educación superior inclusiva, debemos decir que, pues obviamente nos apunta perfectamente el objetivo número 4, y entre esos el 4.4 y el 4.5, porque lo que busca es que precisamente la educación superior logre asegurar ese acceso en condiciones de igualdad para todos, ¿cierto? Lo mismo, eliminar precisamente esas disparidades que se presentan no solamente de género, sino hacia esas poblaciones vulnerables y tradicionalmente excluidas. Entonces, por eso debemos trabajar por nuestra educación superior inclusiva. Sigamos. La política, como se dijo, o como les comenté anteriormente, arranca en el 2013 con estos lineamientos, pues bueno, que ya ustedes nos han escuchado en otros espacios cuando hablamos del INES, pues que fue un trabajo que no se construyó desde un escritorio del ministerio, sino que fue un trabajo que se concertó con el sector. Fueron más de 3 años de encuentros regionales y con instituciones para realmente lograr sacar unos lineamientos que dieran respuesta como al sentido o a esas necesidades que tenía el sector desde ese momento. Y posteriormente nuestro índice de educación superior inclusiva o INES, que vale la pena hacer la cuña en este momento, que estamos más de 480 instituciones. Desde el ministerio tenemos que reconocer que 2024 y 2025 no han sido 2 años fáciles desde el punto de vista de recursos y de contratación. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Porque nuestro INES obviamente se maneja con una plataforma que depende de un contrato que se hace con un operador tecnológico y hemos tenido problemas los 2 años para iniciar. Por eso este año nuevamente ya se les envió la noticia a los usuarios del SNIES para que sepan que no se pudo empezar a aplicar la encuesta en febrero, sino a partir de abril. 15 de abril arrancaremos la aplicación de la encuesta. Entonces, el 1 de abril estarán recibiendo los enlaces para la aplicación de la encuesta INES. Y creo que vale la pena la noticia porque tenemos bastante gente aquí que sé que nos están preguntando constantemente. Sigamos, por favor. Gracias. Bueno. Entonces, como sabemos, nuestro lineamiento es básicamente lo que busca es que sea una estrategia que luche contra esa exclusión que normalmente se da al interior de nuestras instituciones de educación superior, pues
no solamente por aspectos personales, o sea, que tengan que ver con la persona en sí, sino que muchas veces tienen que ver temas económicos, porque sabemos que trabajar, hacer adecuaciones especiales o trabajar en esos planes individuales de ajustes razonables no, o sea, demanda un costo, entonces puede ser aspectos también económicos y muchas veces incluso por aspectos políticos, y lo que busca, como dijimos, básicamente es que logremos una sociedad mucho más inclusiva, en donde pues obviamente la educación esté como un pilar fundamental, así como potenciar y valorar la diversidad de todas las personas en las instituciones. Como estrategias, aparte del INES que ya lo mencionamos, desde el Gobierno Nacional también debemos destacar, por ejemplo, los programas de financiación que se han venido trabajando muy de la mano de la Fundación Saldarriaga Concha y el ICETEX, el Ministerio de Educación, precisamente con la creación de ese fondo de apoyos para precisamente personas con discapacidad, pero también desde las instituciones, porque es que las instituciones tienen que adaptarse curricularmente con esa flexibilización para precisamente atender este tipo de poblaciones, capacitar a sus docentes, que eso también implica un esfuerzo importante, y así como el fortalecimiento de las diferentes estrategias en accesibilidad, ya sea física, tecnológica y de otras materias. Y no debemos dejar de lado que desde hace mucho tiempo nuestras oficinas, que aquí pusimos este nombre, esperamos que ninguna se sienta identificada ahí, pero bueno, tienen diferentes nombres, las llamamos de diferentes maneras, pero se ha venido trabajando por crear dependencias, áreas u oficinas que se encarguen precisamente de todo lo que es la equidad, la inclusión, todo lo que tiene que ver con ese tipo de población con diferentes nombres. Invitación. Hay instituciones, digamos, que probablemente todavía no tengan esta oficina, sino que todavía recaiga en cabeza de la persona de bienestar o el psicólogo o la oficina. Yo creo que eso tiene que ser una política transversal a las instituciones de educación superior, entonces tenemos que seguir trabajando por ello. Adelante. Entonces, finalmente yo creo que es importante que nuestra educación superior inclusiva desde el Ministerio de Educación Nacional tiene que fundamentarse en 6 pilares, ¿sí? Que es la participación, la diversidad, interculturalidad, equidad, pertinencia y calidad. Todo esto, pues obviamente la participación es, si quieres darle más adelante, la participación es obviamente que las personas tengan voz y que sean escuchadas, ¿sí? Porque muchas veces pueden tener voz, pero si no son escuchadas, obviamente esa voz realmente no va a caer donde se necesita. Que precisamente aceptemos y trabajemos con las personas con sus características propias e inherentes a ellos. En las instituciones nos encontramos no solamente con personas con discapacidad, pero sí, además podemos, tener que una persona con discapacidad pertenezca, por ejemplo, a una etnia, o tiene cierta situación que hace que sea necesario que trabajemos también por esa interculturalidad. Y la equidad vista como aquello que requiere cada una de las personas, ¿cierto? O sea, lo que necesita cada persona, y no es que le demos a todos lo mismo, porque realmente allí no está la equidad. La pertinencia, ya lo dijimos, esa es la capacidad que las instituciones han estado adelantando día a día precisamente para poner en línea todo nuestro sistema con las necesidades de las personas con discapacidad, y finalmente que nuestra educación debe ser de calidad, porque esto es necesario para todos los tipos de poblaciones. Gracias, Dana. Desafíos, que creo que es la parte que todos debemos mirar con mucho cuidado, porque creo que estos desafíos nos recaen absolutamente a todos. Tenemos que subir esa baja tasa de acceso y permanencia, de la cual nos hablaba precisamente Rosana al comienzo en su intervención. Una baja tasa que tenemos que luchar todos los días para que precisamente logremos subirla, y el programa del que hablaba Anderson al comienzo, el programa de fomento a la educación superior de las personas con discapacidad, es fundamental en esta estrategia. Sabemos que siempre los recursos son escasos, pero tenemos que seguir trabajando porque los mecanismos de financiación y apoyo cada día sean más importantes. Ya lo manifestaron desde Minigualdad, se ha creado un nuevo fondo precisamente que busca apoyar a las personas con discapacidad, que es un fondo independiente al que hoy en día se maneja desde el Ministerio de Educación.
con la fundación. Seguir trabajando desde nuestras instituciones y desde las administraciones para que la accesibilidad tanto física como tecnológica y de comunicación al interior de nuestras instituciones pues sea cada día más fuerte y le permita mayor acceso a este tipo de poblaciones. Al mismo tiempo, trabajemos por eliminar o disminuir esas barreras que normalmente siempre encontramos al interior de muchas instituciones y sobre todo de ciertos grupos digamos, de personas para que ojalá pues, las personas con discapacidad tengan mayor acceso. Necesitamos definitivamente articularnos. Este tipo de trabajos creo que es la muestra de una debida articulación o de las intenciones muy buenas de articularnos sector público, sector privado, instituciones de educación superior. Entonces yo creo que debemos trabajar por seguirnos articulando. Y algo en lo que hemos insistido desde hace un buen tiempo es trabajar en la actualización de datos. O sea, necesitamos que nuestros sistemas informativos, y cuando decimos nuestros, hacemos un mea culpa también desde el ministerio, trabajar porque nuestro SNIES ojalá llegue, o sea, sea mucho más amplio y la información sea mucho más acertada y más pronta, porque hoy trabajamos, por ejemplo, con datos del 2023, tenemos que seguir trabajando para actualizarlo. Bueno, entonces ya me están preguntando cosas del INES, entonces en el chat, como ya lo dije, los enlaces se van a enviar el 1 de abril, de pronto para la persona que preguntó que no estaba atenta a lo que ya mencionamos, que eso fue una cuña porque no venía en esta ponencia, pero el 15 de abril estaremos enviando los enlaces a todas las instituciones, perdón, el 1, para que el 15 se abran las encuestas y empecemos a aplicarlas. El sistema va a estar abierto del 15 de abril al 15 de agosto, para que lo tengan presente, por favor, para la aplicación, para que empiecen de una vez a incentivar y a sensibilizar a sus comunidades educativas a que nos contesten las encuestas y que ojalá este año esos datos realmente reflejen mejor la realidad interna de cada una de las instituciones. Quiero agradecerles pues esta oportunidad a la Fundación, obviamente al Ministerio de Igualdad, a la Red Colombiana, a nuestros amigos muy queridos de ASCON, con quienes venimos trabajando una cantidad de cosas que ya nos vemos casi todos los días. De hecho, mañana nos volvemos a ver con ASCON. Entonces, muchas gracias y un saludo desde el Ministerio. Buenos días, estimado Álvaro, estimada Rosana, Anderson desde el Ministerio de la Igualdad que también nos acompaña hoy, Paula, compañeros que estamos acá en esta reunión y todas las participantes de las IES de todo el país que nos acompañan hoy. Vemos que ya tenemos 480 participantes en esta webinar, nuestro primer espacio. Desde el Ministerio de Educación, hoy celebramos poder conceptualizar, visibilizar acciones y participación de nuestras IES en este importante espacio, donde podemos hablar de una educación inclusiva y con énfasis en personas de discapacidad, con discapacidad. Podemos en este momento sacar una conclusión muy importante y es que el camino hacia una educación superior inclusiva en Colombia requiere el compromiso de todos los actores. Entre esos está el gobierno, las universidades e instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas, la sociedad en general también. Es fundamental seguir trabajando en políticas públicas, como lo mencionaba Álvaro. Tenemos ya un camino recorrido en políticas públicas, pero debemos continuar en este trabajo. Políticas públicas robustas, mecanismos de financiación, como también lo mencionaba Anderson, financiación sostenible para este trabajo y esta ruta de trabajo que hemos estado creando. Estrategias innovadoras que permitan eliminar todas estas barreras existentes que hemos mencionado. Es importante mencionar que desde el Ministerio de Educación, como lo decía Anderson y mi compañero Álvaro, estamos este año trabajando en una ruta muy importante y es importante trabajar claramente con nuestras instituciones de educación superior, que son finalmente las que están en este tema en el día a día y que están atendiendo a nuestra población, que están incluyendo en esta educación superior a toda la población, no solo con discapacidad, sino una población en general, pero
realmente hoy en esta charla, Álvaro, gracias. Podemos ver cómo desde el Ministerio de Educación vamos a impartir un poco más fuerte las políticas ya creadas, las herramientas que desde el Ministerio de Educación se han generado para esto y estar cercanos a nuestras instituciones de educación superior con el liderazgo, en este caso, de la Fundación Saldarriaga, que celebramos hoy estos espacios tan importantes. Y como lo decía mi compañero, es nuestro primer espacio, pero tendremos ya, según la agenda que Roxana nos compartió esta mañana al comienzo, ya tener un espacio mucho más nutrido en cada una de sus agendas. Muchas gracias y vamos a continuar con preguntas que hemos observado en el chat para que nuestro compañero Álvaro nos pueda ir respondiendo. Entonces, a ver, vamos a ver las preguntas. No vamos a poder responder todas las preguntas, pero queremos resaltar algunas que vimos y que se repiten, que son comunes entre nuestros participantes. Pregunta número 1. ¿Para que una persona aspire a acceder a los beneficios del programa de fomento de educación superior de personas con discapacidad, es necesario que tenga el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad? Esta es una pregunta. ¿Es necesario que tenga el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad? Ok. Entonces, le damos el espacio a Rosana para que por favor nos cuente. Aquí para que nos veamos todos. Bueno, pues digamos que eso va a depender de cada convocatoria. Digamos que el actual Fondo de Apoyo a la Educación Superior que tenemos dirigida para la población con discapacidad sí solicita que la persona está registrada en el RLSP, que eso es importante tenerlo en cuenta, pero hay otros fondos de apoyo a la educación superior. Digamos que la idea y cuál es la finalidad, y es que todos los fondos de apoyo a la educación superior del país sean inclusivos y que tengan énfasis en las personas con discapacidad. Así que los diferentes fondos, las diferentes convocatorias seguramente tienen diferentes requisitos. Entre ellos pues está este registro, pero pueda que no. Eso es importante tener en cuenta, que también hay unos digamos, niveles de flexibilidad en el marco de estas convocatorias, y la idea es que cada vez los fondos, las convocatorias y los apoyos financieros, tanto de sostenimiento como de matrícula, cada vez sean mucho más inclusivos y mucho más flexibles. Gracias, Rosana. Gracias. Pregunta número 2. ¿Cómo desde una IES privada se puede accionar servicios o apoyos de salud o educación para adoptar recursos de apoyo? ¿Existe algún directorio para poder saber o a dónde acudir a direccionar a las familias para gestionar este tipo de acompañamientos? ¿Me puedes repetir, Rosana? Vamos a ver. ¿Cómo desde una IES privada se puede accionar servicios o apoyos del Estado, salud o educación para adoptar recursos de apoyo? ¿Existe algún directorio para poder saber a dónde acudir o direccionar a los familiares para gestionar este tipo de acompañamientos? Bueno, Rosana, creo que aquí nos toca como combinarnos, porque la pregunta, bueno, sabemos que cuando una IES, independientemente de que sea privada o sea pública, pero en el tema de la autonomía, pues obviamente hay ciertas acciones que se desarrollan o que se trabajan desde la misma institución. Si la pregunta es si la institución puede acudir a alguno de los ministerios, y estoy hablando en este caso del Ministerio de Educación, para alguna línea de apoyo, tan claramente no está, porque pues digamos que el fomento a la educación superior para las personas con discapacidad que se hace desde el ministerio no está en línea como de estas particularidades. Es importante tenerlo en cuenta. Se tendría que analizar al interior de esa institución de educación superior, como bien lo dice quien nos consulta, es privada,
en esos lineamientos que tiene el Ministerio hacia la población con discapacidad en la atención a educación superior, ¿qué de ellos tienen implementado para saber qué línea estratégica se puede seguir? Ahora, también me involucra al Ministerio de Salud, con quien sabemos hoy en día se está trabajando en una modificación precisamente de esta normativa, pero desde el Ministerio de Educación no tenemos una línea clara en o una línea definida, más bien establecida para un apoyo económico en ese sentido, porque no se tiene. Bueno. Muy bien. Y digamos que en esa línea y sobre esa pregunta es muy importante tener en cuenta que varios de los apoyos a la educación superior no solamente implica, digamos, las universidades públicas, sino las universidades privadas. Es decir, ejemplo, el Fondo de Apoyo a la Educación Superior está para universidades públicas y privadas. Hay otros fondos que también tienen otros apoyos. Ahora, digamos que desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, entre ellas las entidades adscritas, entre el INSI y el INSOR, realizan apoyos técnicos también a las universidades públicas y privadas. Es decir, la línea técnica se realiza y realmente es una responsabilidad de todos, como lo hablábamos en la conclusión, donde todos estamos llamados a contribuir. Y claro, hay unos, en términos de financiación y de apoyos para la educación superior, existen varias convocatorias que son abiertas tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas. Entonces, digamos que esta es una tarea importante por cada una de las líneas de fomento a la educación superior. Y claro, seguramente esto se va a ir reestructurando y una tarea grande en el marco de esta agenda es que todos estemos en la misma línea y es garantizar que los procesos de fomento a la educación superior para la población más vulnerable realmente sea una tarea de todas las universidades y de todo el país. Y eso implica pues un ejercicio también de entender que las universidades públicas y privadas tenemos una tarea de cerrar brechas. Entonces, ese ejercicio que tenemos que ir adelantando desde varios niveles del ecosistema, Ministerio de Educación, universidades, entre otras, pues sí es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias, Rosana. Gracias, Alvarito. La pregunta número 3 hace referencia, ¿consideran ustedes necesario la presencia del psicopedagogo para hacer los PIAR en la educación superior? O, en otra alternativa, ¿quién debería ser la persona adecuada para hacer dichos planes? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y lo vamos a abordar en uno de los webinars sobre sistemas de apoyo. Entonces, un poco adelantándonos, hay unos planes de apoyo que nosotros hablamos en el marco de la política de educación superior inclusiva, que es de consulta, digamos, de todos. Ustedes pueden buscarlo, digamos, en cualquiera de los accesos que tengan, la política de inclusión en educación superior, y aquí pueden hablar de planes de apoyo. Digamos que hay una tarea de las universidades, de las instituciones de educación superior, y es garantizar que las personas que requieren diferentes apoyos o ajustes razonables debemos garantizárselos. Y por eso hablamos de planes de apoyo en el marco de la política de educación superior inclusiva. Entonces, para no adelantarnos, eso va a ser uno de los temas que seguramente nos puede apoyar y nos va a abrir digamos, esa capacidad de entender que existen unos sistemas de apoyo en la educación superior y que hay unos necesarios para garantizar los aprendizajes y la participación de las personas con discapacidad. Listo. Bueno, Rosana, por último, nos están consultando sobre este último tema que estamos hablando, si estos apoyos serían para pregrado o para posgrado. Entonces, de pronto, para aprovechar esta última. Para toda la trayectoria, esa es una responsabilidad que tenemos como instituciones de educación superior, como sistema educativo. Debemos garantizar los apoyos en todos los niveles, desde educación inicial hasta la educación, digamos, posmedia, que implica la educación de posgrado. Y eso, pues, avanza la educación y, digamos, en términos del vínculo con la inclusión laboral. Entonces, la responsabilidad es total cuando hablamos de ajustes razonables, de accesibilidad, de diseño universal, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar en el marco de la agenda, y esto implica todos los niveles educativos. Muchísimas gracias, Rosana. Ya entonces, después de estas conclusiones,
preguntas que hemos podido responder. Quisiéramos responderlas todas, pero en realidad por el tiempo no nos da. Vamos a iniciar con el cierre. En este momento, Álvaro, por favor, cuéntanos una frase, una invitación poderosa para los equipos líderes de la educación superior inclusiva que inician en esta ruta de fortalecimiento institucional de nuestras instituciones de educación superior que hoy nos acompañan y a las que también queremos que se unan en nuestros próximos eventos, Álvaro. Ok, gracias. Aquí es donde uno se ve sorprendido y decir, no venía preparado para esto. Pero no, yo creo que esta frase que ustedes ya están viendo ahí resume básicamente lo que hemos hablado, o por lo menos en la intervención mía, como la empecé. Y es que tenemos que determinar o decretar que la educación inclusiva para las personas con discapacidad realmente no es un favor, no es un privilegio, ¿cierto? Es un derecho y así debemos interiorizarlo y pues que hacia la sociedad lo debemos mostrar. Y básicamente es que si trabajamos todos, como digo, este ejercicio es una muestra de lo que es articular, hacer un trabajo articulado, pero si trabajamos todos podemos construir juntos un futuro precisamente, como bien se dice en la fundación, donde nadie se quede atrás. Yo creo que eso es fundamental. Entonces yo creo que ojalá nos quedemos hoy no solamente con esta frase, sino con la reflexión de lo que ella nos trae y esperemos que de verdad podamos seguir trabajando y sigamos trabajando por una educación superior inclusiva en Colombia, pero realmente de calidad. Muchas gracias. Gracias, Alvarito. Muchas gracias, Alvarito, por toda tu intervención, por todos los conceptos y por toda la información que hoy nos has brindado. Muchas gracias, Rosana, también a la Fundación Sandarriaga, pues por todo este evento y toda la iniciativa y el liderazgo. Como parte de la conformación y consolidación de un ecosistema de la gestión inclusiva, si aún su institución de educación superior no es parte de la red, pues los vamos a invitar. Primero, con el anterior código de WhatsApp que hemos creado, y lo pueden ver en las pantallas, lo pueden leer y nos podemos empezar a unir a este grupo para que tengamos una comunicación directa. Y luego también vamos a tener otro código, pásalo por favor, que es para todas las instituciones de educación superior que aún no hacen parte de la red colombiana de instituciones para la discapacidad y están interesadas en pertenecer. Entonces en sus pantallas van a estar viendo ahí en la presentación otro código QR con el cual se podrán unir y también un correo electrónico de la red colombiana por las IES por la discapacidad. Entonces, esta información pues es muy valiosa para nosotros. Empezaremos a estar pendientes de las instituciones que hacen parte y que quieran hacer parte por medio de estos medios de comunicación, Rosana, que ahora pues es lo que nosotros pues, estamos utilizando. Esperamos para el próximo 13 de marzo a las 9 de la mañana, donde hablaremos sobre estrategias para el acceso y caracterización de estudiantes con discapacidad en la educación superior. Esperamos tener una participación activa como en el día de hoy. Agradecemos muchísimo su participación y esperamos que no se pierdan este nuevo espacio. Muchas gracias a todos los líderes de la gestión de la educación superior inclusiva por esta participación en este primer encuentro. En nuestro trabajo por el fortalecimiento de la educación superior inclusiva en nuestro país y muchísimas gracias por ser parte de estos diálogos para potenciar la educación inclusiva en Colombia. Sin más, pues nos despedimos, agradecemos toda la información que nos enviaron y la participación por el chat. Esperamos nuevos encuentros el 13, como les decía, 13 de marzo a las 9 de la mañana. Bienvenidos, invitados, súper invitados y que continuemos pues con estas charlas. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Alvarito. Muchas gracias a todos los compañeros, al Ministerio de la Igualdad que también al comienzo se nos unió. Paula, muchas gracias también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien.